Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos. Soy Max, soy de la ciudad de Cali, Colombia. Hoy tenemos un episodio increíble que me toca muy de cerca porque es sobre mi ciudad y lo que está pasando en el suroccidente colombiano respecto al área metropolitana. Adicionalmente, vamos a agregarle otras áreas metropolitanas de la región de Colombia y finalmente les tengo una sorpresa increíble. Y bueno, aquí tenemos a una invitada súper especial para este nuevo capítulo del podcast. Joa, preséntate, porfa, te cedo totalmente la palabra. Hola Max y hola a todos los que nos están escuchando. Yo soy Joana desde la ciudad de Medellín, con un poco más de historia a cuestas. Nací en 1979, ya hace algunos añitos, y hoy vamos a hablar de vivienda, pero no de la vivienda como una casa o un apartamento, no señores, sino de la vivienda entendida como un hecho metropolitano, que suena complejo, pero ya van a ver que no lo es tanto. Uf, exactamente. Y pues para entender qué le espera un poquito a nuestra recién nacida área metropolitana del suroccidente colombiano, que en su sigla sería la AMSO, que cubre directamente la ciudad de Santiago de Cali, vamos a mirar un poco qué han hecho las otras dos áreas metropolitanas del país, si te parece. El Valle de Aburrá es una de ellas que cubre el espacio de la ciudad de Medellín, de donde eres tú, y el área de Bucaramanga, ¿sí? Eh, ¿Te parece si vamos? Pero a ver, Max, antes de meternos de lleno en el tema, tengo que hacer la pregunta básica para quienes nos escuchan. ¿Qué significa que la vivienda sea un hecho metropolitano? Eso es muy buena pregunta, pues para comenzar, porque un hecho metropolitano en sí, pues yo lo entiendo es cuando es un fenómeno social, económico, territorial, y eso ya no solamente le pertenece solamente a un municipio, sino que le pertenece y afecta a varios municipios al mismo tiempo. Esto requiere un poco más de tiempo y que esos municipios en realidad se coordinen entre todos ellos para gestionar las cosas juntos porque es como si ya no existiera una serie de municipios en una redonda, en un grupo particular, sino que exista solamente uno, ¿sí? Porque muchas de las gestiones es para ayudar a los pequeños municipios teniendo en cuenta los grandes municipios. Y la vivienda encaja perfectamente en esa definición, ¿no? Completamente. La verdad es que la vivienda encaja perfectamente porque las decisiones de vivienda en un municipio pueden generar estos efectos en los demás. Por ejemplo, en Cali el suelo está muy caro, ¿sí? Últimamente hemos visto que las familias deciden irse a vivir a otras ciudades cercanas a la ciudad, como por ejemplo lo de Jamundí, eh, Palmira, o incluso un poco más allá a lo lejos, y esto aún así genera más tráfico en algunas de las vías que conectan a estos municipios con la ciudad de Cali, que es la principal, que adicionalmente se le suma pues a una mayor demanda del transporte ya sea público o interurbano, ¿sí? Entonces esto genera así también una presión sobre algunos de los servicios que se generan en el transporte entre el municipio principal que es Cali y los municipios cercanos en las cuales las personas deciden irse a vivir de una manera más fácil y asequible como tal. Y pues eso no solamente es en Cali como tal y en Jamundí y solamente la área metropolitana de la AMSU, sino que eso es toda la región entera. Y eso mismo pasa en Medellín, Max. Quien vive en Bello puede trabajar en Medellín y estudiar en Envigado. La vivienda determina la movilidad, los servicios públicos, la sostenibilidad ambiental, entre otros. Es un hecho que traspasa fronteras administrativas. Bueno, entonces empecemos por el Valle de Aburrá, que es mi territorio. Esta área metropolitana integra 10 municipios. Medellín, que es la principal, es un núcleo, y le siguen Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. Hoy más de 4 millones de personas viven allí, lo que la convierte en la segunda aglomeración urbana más importante del país después de Bogotá. Ve, yo ahí yo te hago una pregunta. ¿Cómo fue que la vivienda llegó a ser un tema de todos esos municipios y no solamente de Medellín como tal? ¿Sí? Pues porque últimamente y hoy en día se ha visto que Medellín
como área metropolitana es gigante, pero uno realmente a veces ni siquiera nota cuáles son las divisiones de estos municipios, ¿sí? Como por ejemplo Itagüí, con Medellín. Uno sí puede ver y diferenciar un poco más como hasta qué punto llega Medellín de Bello, pero hay muchos municipios que literalmente están como a un paso de distancia y se nota realmente, y no se nota realmente esta diferencia, o sea, cómo esto fue que la vivienda llegó a ser un tema de estos municipios dentro del área metropolitana de Medellín, del Valle de Aburrá. Mira, Max, eso tiene historia. Desde principios del siglo XX, Medellín se consolidó como uno de los principales centros industriales del país, lo que atrajo enormes corrientes migratorias. Toda esa gente necesitaba dónde vivir y como el crecimiento no estuvo siempre bien planificado, se fueron ocupando las laderas que rodean el valle de manera informal. Asentamientos en terrenos de difícil acceso con condiciones geológicas complejas, sin servicios públicos adecuados. Ah, o sea que el problema como tal principal e informal viene directamente de las laderas y desde hace muchos años. Exacto, y es que a partir de los 90 se empezaron a implementar las políticas de renovación urbana y el mejoramiento integral de los barrios. Pero es que al mismo tiempo, Max, el incremento del valor del suelo en Medellín empujó a mucha gente hacia los municipios periféricos tales como Bello, Copacabana, Girardota, La Estrella y Sabaneta. Y ahí es donde la vivienda se convirtió en un asunto que ya no podía manejar solo Medellín. Vení, Joa, pero ¿cuál es el principal desafío físico que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá en materia de viviendas? Cuéntanos un poquito, porfa. El territorio. El valle es estrecho, rodeado por montañas de la cordillera central de los Andes. Esa configuración geográfica restringe considerablemente la disponibilidad del suelo urbanizable. Y cuando el suelo escasea, los precios suben, y cuando los precios suben, las familias de ingresos bajos quedan excluidas. Y en sí, ¿cómo han respondido a esas cosas, a esas maneras de vivienda, a esas problemáticas? Mira, te cuento, con dos estrategias complementarias. Por un lado, la densificación, o sea, construir en altura, renovar sectores urbanos existentes, aprovechar mejor el suelo disponible. Y por otro lado, el mejoramiento de barrios ya existentes, porque es que el déficit de vivienda no es solo cuantitativo, o sea, cuántas casas faltan, sino también cualitativo, cuántas de las que ya existen tienen malas condiciones físicas, sin servicios en zonas de riesgo. Sabes, eso me parece que es una distinción un poco importante que a veces nos olvidamos porque no solamente en una ciudad es construir casas nuevas y ya, sino que mejorar ya las que existen. Por ejemplo, la ciudad de Cali enfrenta esa problemática porque uno ve el tema de las viviendas nuevas y uno dice, eso están construyendo muchísimas viviendas hacia el sur de la ciudad de Cali, pero realmente no se sienten uno no se sienta a pensar como qué podemos mejorar dentro de nuestra ciudad que ya esté construido, sí, en temas de vivienda, claramente. Eso es fundamental. Y hay otro reto que señala el propio AMBA. La vivienda influye directamente sobre la movilidad. Cuando los proyectos residenciales se construyen en municipios periféricos, aumentan los desplazamientos diarios y se generan nuevas exigencias para los sistemas metropolitanos de transporte. El Valle de Aburrá tiene uno de los sistemas de movilidad más desarrollados de América Latina. Está el metrocable, el tranvía y otros sistemas de buses que conectan los barrios con estos sistemas de transporte ya mencionados. Pero es que el crecimiento residencial sigue generando nuevos desafíos. Muy bien, yo ahorita que ya hablamos un poco sobre el área metropolitana de la AMSO, del Valle de Aburrá, ¿por qué no pasamos a hablar sobre el área metropolitana de Bucaramanga? Ese es un área que realmente no es muy popular, realmente hablando, porque pues no es algo que se hable todos los días, pero es nuestro tercer caso del área metropolitana que estamos estudiando para este podcast. Entonces, me gustaría como conocer un poco sobre qué cosas tiene particular esta área metropolitana en términos de vivienda, ¿sabes? O sea, es como que conocer un poco más al respecto. Bueno, mira, el área metropolitana de Bucaramanga agrupa Bucaramanga con Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. A partir de la segunda mitad del siglo XX, Bucaramanga se consolidó como el principal centro administrativo,
comercial, financiero y educativo de Santander, atrayendo flujos migratorios importantes. Mira que me parece curioso porque me surge esta siguiente pregunta y es que la vivienda siguió el mismo patrón que en Medellín o algo así, o la gente incluso se fue a vivir a los municipios vecinos, o cómo pasó un poco de eso. Sí, mira, ese proceso de expansión residencial hacia Florida Blanca, Girón y Piedecuesta generó conurbación y una creciente integración metropolitana. La construcción de conjuntos residenciales transformó fundamentalmente el paisaje urbano y aumentó la demanda de infraestructura y de servicios. Bello, pero me gustaría un poquito más como ahondar como en el déficit de vivienda que ellos están viviendo hoy en día, por ejemplo. Bucaramanga sigue enfrentando necesidades tanto cuantitativas como cualitativas, Max. Lo que los documentos subrayan con mucha fuerza es que la vivienda digna implica mucho más que tener una construcción física. También requiere seguridad jurídica, acceso a servicios públicos, habitabilidad y una adecuada localización dentro de la estructura urbana. Sabes, sí, eso me parece bastante importante reconocerlo porque no solamente es una condición necesaria que una persona tenga cuatro paredes y si esa casa está a lo lejos, pues no importa sin un transporte y sin servicios porque pues aquí van a llegar al punto, a un desarrollo que está bastante deplorable en ese sentido. Entonces, realmente me parece que la función de un área metropolitana debería de encargarse en términos de vivienda es mejorar las condiciones de vida, incluso para esas personas que habitan en lo más lejos de todas las cosas, mejorar el sistema de transportes y que realmente se les proporcione esos servicios que tanto ellos necesitan, ¿sabes? Exactamente. Y ahí entra uno de los fenómenos más relevantes que documenta el caso de Bucaramanga, que es la segregación socioespacial. Las diferencias en ingresos y en acceso al suelo generan contrastes territoriales muy marcados. La localización de la vivienda influye directamente en el acceso al empleo, a la educación, al transporte, a los servicios. Por eso la planificación territorial debe promover una distribución más equilibrada. Y mira que eso es lo que descubrí cuando estábamos haciendo como la previa investigación y es que no es lo mismo vivir en el centro de Bucaramanga como tal que vivir en las periferias de, por ejemplo, del municipio de Girón. No, para nada. Y ese es un patrón que se repite en todas las áreas metropolitanas del país. Los más vulnerables terminan en las periferias, más lejos de su trabajo, con más tiempo de desplazamiento y con menos servicios. Eso es exclusión residencial. Eh, Mira que me gustaría saber un poco cuáles son los retos que Bucaramanga proyecta para el futuro. ¿Cuáles son esos retos que ellos quieren como trabajar en el futuro, ¿sabes? El documento señala 5 grandes desafíos: reducir el déficit habitacional, fortalecer la coordinación institucional, mejorar la movilidad, reducir la segregación socioespacial y promover modelos urbanos sostenibles. Y se insiste en que la vivienda va a continuar siendo uno de los hechos metropolitanos más importantes para el desarrollo del área. Bueno, eso es bastante interesante porque, pues, eso fue una bomba, la verdad. Eso es algo que uno sí se espera mucho de las viviendas y del sistema de las áreas metropolitanas en áreas eh, no tan urbanas, pero ya que, pues, terminamos esta área, ¿te parece si continuamos con la siguiente? Bueno, Max, llegó tu turno. Cuéntame cómo está el panorama en el AMSO. Listo, claro que sí. Bueno, el área metropolitana del suroccidente colombiano es algo que realmente se aprobó en la consulta popular del año 2024 y para ser como francos fue el 24 de noviembre que quedó confirmado como el área metropolitana para los municipios de Santiago de Cali, Jamundí y Puerto Tejada, ya que pues en realidad se pensó para otros más municipios dentro del Valle del Cauca. Sin embargo, pues por ejemplo Palmira no aceptó ser parte del área metropolitana, entonces este gran otro municipio del Valle del Cauca quedó por fuera de esta área metropolitana por el momento.
Eh, Otro municipio que también quedó por fuera fue Candelaria, Jumbo, Dagua y Villarrica, que pues pasó lo mismo de que dijeron que no querían hacer parte del área metropolitana. ¿Y cómo se explica que haya una necesidad metropolitana tan clara si varios municipios no quisieron unirse? Sabes, eso es uno como de las principales tensiones que se dan dentro del área metropolitana porque pues la metrópolis real de esto eh, es la que existe en los flujos cotidianos de movilidad en la ciudad, ¿sí? Como por ejemplo el trabajo, la gente, en los lugares donde la gente duerme, donde estudian claramente. Esto hace que se involucren a más municipios, ¿sabes? Pero en sí el área metropolitana del suroccidente colombiano, pues que hasta ahorita está constituida, eh, es la que realmente, o sea, las personas decidieron aprobar en las urnas de la consulta popular, ¿sabes? Y esa es la que en realidad hay que hacer funcionar en el momento, hay que empezar a desarrollar esos municipios como por ejemplo Cali, Jamundí y Puerto Tejada para que pues tengan un mejor avance dentro de esta área metropolitana y que en un futuro los demás municipios empiecen a ver los avances y desarrollos dentro de esta área metropolitana, pero en realidad eso es como lo que puedo ver por ahí. ¿Y cuál es la situación específica de vivienda en ese territorio? Pues sí, muy clara. La verdad es que Cali ha enfrentado un poco esos procesos de expansión urbana, como lo había comentado anteriormente, donde un incremento pues, de los suelos mayoritariamente en el área sur de la ciudad hizo que pues, numerosas familias y muchas personas busquen otras alternativas, otras salidas, como por ejemplo en municipios de Jamundí, Puerto Tejada o inclusive hacia el norte de la ciudad de Santiago de Cali. Esto en sí, pues yo veo que ha producido un fenómeno de pues una suburbanización. Esto quiere decir de que pues hay un crecimiento pues de conjuntos residenciales y proyectos de vivienda de interés social fuera de estos límites de la ciudad. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el primer trabajo en, en, en un barrio nuevo que fue en Confandi, eh, eso literalmente no quedaba dentro de la ciudad de Cali, eso quedaba en las afueras. Y ellos presentaban bastantes dificultades, tanto el transporte como los servicios públicos de la ciudad, porque realmente estaban fuera del área de Santiago de Cali. ¿Y qué consecuencias trae eso? Mira, la verdad es que muchos habitantes que residen en los municipios como lo es el Jamundí, pues continúan dependiendo de las actividades de Cali porque ellos trabajan ahí, estudian también y acceden a servicios especializados como por ejemplo lo es el área de la medicina especializada o otros factores. Y eso hace que se incremente mucho los desplazamientos diarios, ya que pues en la ciudad hay bastante tráfico vehicular en el transporte de estas conexiones entre las ciudades y hace que se ejerza una buena presión sobre pues, la infraestructura vial como tal. Adicionalmente, pues lo que yo puedo ver de esta expansión territorial, pues está avanzando bastante rápido, ¿sabes? Que muchas constructoras de equipamientos urbanos hacen que estos espacios públicos y los sistemas de transporte eh, tengan que tener otros motivos para que sean eficientes. Y pues en ese motivo es como aparece la congestión, la segregación, las dificultades pues de un acceso esencial a servicios esenciales y de una manera eficaz, ¿sabes? Por esa parte yo lo veo muy así. ¿Y Puerto Tejada? La verdad, con respecto a Puerto Tejada, es que se mantiene una fuerte relación con las funciones de Cali. Por ejemplo, su población participa en el mercado laboral de la región como tal. Ellos también dependen en gran medida de los servicios metropolitanos que es de la ciudad de Cali. Y pues, aunque su dinámica en sí de residencial es totalmente diferente a la de Jamundí, pues también hay casos donde la gente tiene desafíos relacionados con la calidad de la vida y de la vivienda dentro de este municipio,
ya que las provisiones de servicios, la integración territorial con el resto del sistema metropolitano, pues son un poco deficientes respecto a eso, pero pues de todas formas sí he conocido bastantes contextos donde las personas viven esta situación. Entonces, Max, si ponemos en perspectiva los tres casos, ¿cuáles serían los principales desafíos institucionales que enfrenta la AMSO? Mira, pues yo diría que hay tres principales eh, desafíos que enfrenta la AMSO y es que, pues, en primer lugar es el formular el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, porque esto sería un instrumento eh, para un marco que pueda orientar a las políticas e inversiones de la región que se podrían incorporar totalmente con ese sistema de vivienda como una prioridad fundamental, porque pues tengamos en cuenta de que eso es un derecho fundamental. El segundo de lo que yo diría un poquito es armonizar los instrumentos como tal de ordenamiento territorial de los tres municipios que hacen parte actualmente de la AMSO, porque cada uno tiene pues sus propias normas de urbanidad por el tema territorial y disposición local, pero también eso puede generar algunos conflictos o algunas inconsistencias en la gestión del crecimiento urbano como área metropolitana. Eso es un desafío enorme, porque los planes de ordenamiento de Cali, Jamundí y Puerto Tejada no fueron diseñados pensando en una lógica metropolitana. Ponerlos a dialogar requiere mucha voluntad política y capacidad técnica. Totalmente de acuerdo. Pues en realidad el tercero es la financiación del área metropolitana, ya que pues implementar los proyectos metropolitanos como por ejemplo lo son los de la vivienda, el transporte, el espacio público o inclusive el equipamiento que requiere el recurso pues los recursos significativos de este área son bastante eh, altos. Sin embargo, habrá que fortalecer como tal la cooperación financiera entre los municipios porque pues el apoyo mutuo es algo de identidad nacional e internacional por ser área metropolitana como tal. Y si hay oportunidades, Bueno, si me preguntas si hay oportunidades, sí, son bastante específicas, ya que, pues, por ejemplo, la primera es que la escala, pues, metropolitana permite planificar un crecimiento urbano de manera un poco más eficiente, ¿sí? A diferencia de que cada municipio, pues, actuará solamente bajo su cuenta, porque, pues, en sí se pueden coordinar las estrategias que optimicen ese uso del suelo dentro del área metropolitana, reduzcan algunos costos de algunos municipios en términos de expansión y vivienda. Y pues hablando un poco más respecto a la segunda, es que la integración metropolitana facilita mucho los sistemas de transporte regional que mejoran la conexión en sí entre las zonas residenciales y los lugares donde las personas trabajan. y los aprendizajes de otras áreas metropolitanas. Bueno, los aprendizajes de otras áreas metropolitanas respecto a la AMSO es que directamente el Valle de Borra y la de Bucaramanga, en temas del área metropolitana del suroccidente colombiano, puede retomar esas otras experiencias del país para hacer una serie de mecanismos efectivos para la ciudad para que gestionen ese tema de viviendas, pues en una escala metropolitana. No solamente empezar desde cero y como con los ojos vendados, sino que aprender de lo que ya se ha hecho en el país. Y antes de cerrar un poquito, me gustaría darte un comentario y esa es la sorpresa y es que hace muy poco tiempo yo estuve en la ciudad de París, en Europa, en Francia, y me di cuenta de algo muy particular y es que el área metropolitana de París es gigante, es gigantesca, es muchas más veces que Bogotá completamente, pero en términos figurativos claramente, pero en la parte central de París, que es la parte histórica, y hablando un poco en términos históricos, el área metropolitana de París se creó, o sea, se inició realmente donde está la Catedral de Notre Dame, ¿sí? O sea, ahí fue donde literalmente comenzó todo París desde el principio y se fue expandiendo históricamente hacia los alrededores de ese río Sena y futuramente ya cuando uno ve ese circunferencia en el mapa, eso fue lo último que fue del siglo pasado, pero
este nuevo siglo trajo una expansión inmensa en la ciudad, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo, y es que la zona circular hace parte de París. La zona por fuera de la circular puede ser donde yo estaba ubicado en el hotel, que fue eh, como la terminal de Montreux, y eso fue algo que uno veía esas brechas, hasta incluso socialmente uno veía muchas brechas, a pesar de que en ese puerto de Montreux uno veía cuando pasaba como en temas por encima de la autopista, que había hasta canchas de fútbol, había un desarrollo incluso en temas de pádel, o sea, había un buen avance para las personas en hacer deporte, o sea, en realidad no vemos como esa disminución de servicios que adquieren las ciudades cercanas a París como tal, sin contar como tal el área metropolitana, que permiten realmente hacer este tema de cosas. Sin embargo, uno ve en París, uno ve que hostales, que hoteles, que cafeterías. Y si uno quiere mudarse a dentro de París, es bastante costoso, es muy, muy, muy costoso, ¿sí? Y esto en temas de población y de personas, no todas las personas pueden vivir ahí. Entonces, el hecho de que haya un sistema de transportes que le facilita a las personas tomar, por ejemplo, el tren de cercanía subterráneo, que era la línea A, que llegaba desde la estación de Nación hasta los parques de Disneyland París y los outlets, hicieron que realmente uno dijera: París tiene buen sistema como área metropolitana, tiene un buen desarrollo, a pesar de que realmente se vea esas barreras y esas fronteras de donde se ve que hay mayor dominancia de los migrantes eh, en París que de los propios parisinos. Eso es algo que sí se ve, o sea, es una fragmentación social que yo sí vi mucho, pero en temas de relación y en temas de desarrollo en el área metropolitana, en temas de viviendas, están bien, pero en sí es un área metropolitana y es una de las más costosas del mundo por ser una ciudad muy principal, pero pues es también ver las condiciones de vida y el salario mínimo que tienen presente en esta ciudad como tal. Entonces, para cerrar, hemos visto que tanto el Valle de Aburrá como Bucaramanga llevan años enfrentando la vivienda como hecho metropolitano, con desafíos similares: déficit habitacional, segregación, expansión periférica, presión sobre el suelo, pero con caminos institucionales propios. La AMSO apenas comienza ese recorrido. Bueno, yo creo que también el reto más grande que las áreas metropolitanas tienen es que no es un reto técnico, ¿sí? También es una dificultad política, que es, por ejemplo, construir confianza entre los municipios, crear esa institucionalidad nueva que sería para que los municipios más pequeños o más grandes puedan confiar en los otros municipios cercanos, y pues que puedan conseguir recursos mutuamente, para así demostrarle a la ciudadanía esa integración, esa unión eficaz entre esas ciudades y municipios para un área metropolitana, y que puedan mejorar esa calidad de vida, ¿sí? Pues que en sí es justo, porque los municipios que dijeron que no todavía, pues en realidad no están totalmente convencidos. Entonces, la mejor forma de convencer a estos municipios que no hacen parte todavía del área metropolitana es decirles: vale la pena ser parte del área metropolitana. Un recordatorio de que la planificación más sólida, sin legitimidad ciudadana, no camina sola. Bueno, y eso yo creo que fue todo por hoy. Muchas gracias, Joa, por ser una de las invitadas de este podcast. Nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias por escucharnos a todos y espero que estén excelente. Y recuerden, el lugar donde vivimos no es solo una dirección, es política pública. Hasta la próxima.